Os invito a abrir vuestra Biblia a Mateo capítulo 20. Esta mañana vamos a estar mirando del 20 al 28 en un mensaje que el título es Conceptos erróneos acerca de la grandeza del reino. Y esto es un pasaje relacionado al que leímos en Marcos. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío al concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos juntos así, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, te damos gracias por la lectura de la Biblia y por el poder de la palabra de Dios, Señor, y te damos gracias que somos redimidos, Señor, que hemos sido elegidos por ti. Tú nos has dicho lo que podemos ver aquí en este mundo, Señor, y nos dices no solo cómo vivir, sino también nos dices lo que viene en la eternidad. Y pido para los que somos cristianos y muchos que son tan ignorantes para hacer y obedecer lo que tú nos pides hacer, pido que este pasaje nos ayude y nos anime, Señor, y nos des el deseo para servirte con amor y con convicción, Señor, y pedimos que siempre estemos buscando tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Vivimos en un mundo muy ambicioso, ¿verdad? Queremos saber quién es el mejor, el más rápido, el más inteligente, el más fuerte y el más rico. Y es por eso que vemos cosas como Super Bowl de fútbol americano y programas de televisión como Alone o Survivor. Algunos de vosotros ven eso. Queremos saber quién sobrevivirá al resto, quién será el que saldrá victorioso. Y sabemos que las personas por su propia naturaleza quieren salir adelante en este mundo, ¿verdad? Quieren estar siempre en el más grande. Somos todos muy egoístas y llenos de orgullo. Y yo diría esto, que el orgullo y la autoestima no solo se ven como virtudes en esta cultura, sino que se ven como virtudes supremas en esta cultura. Vivimos en un mundo en el que las personas se esfuerzan mucho por alcanzar altos puestos de poder y liderazgo, por fama, reconocimiento, y lo vemos por todas partes, ¿verdad? Lo vemos en la política, en los deportes, en los negocios y desafortunadamente también lo vemos en la iglesia. En la iglesia de hoy hay un flujo interminable de libros, seminarios, conferencias y organizaciones que promueven la idea de que el éxito, la autorrealización y el bienestar personal son los sellos distintivos en nuestra fe, y eso es algo que tenemos que llegar a tener. Una gran parte de la iglesia occidental de hoy se ha vuelto muy autoindulgente y autosuficiente, y vemos numérico y financiero se han convertido en las evidencias supremas de la bendición espiritual. Me acuerdo cuando yo era pastor en una iglesia muy pequeña en las montañas, la primera pregunta que me decían era, ¿cuántas personas van a tu iglesia? Eso es lo que llegan para determinar tu iglesia. John MacArthur lo describe como esto. Dice, la enseñanza de la Biblia sobre el sufrimiento y llevar la cruz por causa de Cristo son ignoradas o por completo o tontamente explicadas. Un evangelio débil, una creencia fácil y una vida cristiana sin sacrificio son los reflejos de este mundo egoísmo evangélico. Una gran parte de la iglesia occidental ha reemplazado el sacrificio con el éxito, el sufrimiento con la autosatisfacción y la obediencia piadosa con la indulgencia carnal. Y a eso le digo amén.
Pero sin embargo, hermanos, nos equivocaríamos mucho si pensáramos que esta mentalidad es menos prevalente en las iglesias sólidas que creen en la Biblia. Esta mentalidad puede infiltrarse incluso en las iglesias con buenas intenciones y lo vemos, siempre lo vemos. Podemos hablar fácilmente de nuestra necesidad de salvación, podemos hablar fácilmente de nuestra búsqueda de santificación y sabes que son cosas buenas, son importantes, cosas importantes, pero muchas veces, a menudo evitamos mirar seriamente nuestro llamado a ser servidores. Y como creyentes entendemos que estamos llamados a servir a Cristo, pero demasiadas veces no tomamos el servicio tan en serio como deberíamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Es porque nuestra propensión natural en la carne está en desacuerdo con vivir una vida que puede llamarnos a sacrificarnos, sufrir o soportar persecución. Nuestra carne quiere ir en otra dirección. Tenemos conceptos erróneos acerca de la vida en el reino. Nuestra fe es genuina, pero a medida que vivimos la fe es fácil para nosotros enfocarnos en ganancia personal, como el honor, el poder, el reconocimiento. Y como veremos con los discípulos, nuestro servicio a Cristo a menudo se estremezcla con el orgullo, el egoísmo y las normas mundanas. Pero quiero que sepas que el Señor Jesucristo requiere que tengamos un punto de vista muy diferente de la servidumbre. El Señor nos dice que la verdadera grandeza del reino en la fe se encuentra no en lo que ganamos, sino que en lo que damos. Sin embargo, gran parte de la iglesia de hoy en día tiene conceptos erróneos acerca de la grandeza del reino y esto es el tema que Jesús está tratando en nuestro texto. Lo vemos en nuestro pasaje, comienza con una petición personal de la madre Santiago y Juan. Ella le pide a Jesús que permita que sus hijos tengan las mejores posiciones en el reino. ¿Suena esto a todas las madres de hoy en día? ¿Verdad? ¿Quieren lo mejor para sus hijos? Pero Jesús usará este momento para corregirle a ella y a sus discípulos sobre la grandeza del reino y enseñarles que la economía de Dios, que la manera de llegar arriba es hacia abajo. En esta narración, Mateo identifica 4 eventos que ocurren debido a los conceptos erróneos de los discípulos acerca de la grandeza del reino. Y al contemplar estos acontecimientos sirven como nosotros un recordatorio y una advertencia en cuanto a cómo debemos servir nosotros a Cristo y a su reino, tanto en actitud como en acción. O sea, vamos a empezar. El primer evento que vemos en esta narración es una solicitud interesada. Una solicitud interesada. Vemos esto en el 20 y 21. Vamos a leer. Dice, entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora vamos a entender un poco lo que está ocurriendo aquí. Esta narración tuvo lugar hacia el final del ministerio terrenal de Jesús. Sabemos que Jesús se dirigía con sus discípulos a Jerusalén y sabemos que iba a través de la vía de Jericó. Pronto haría su entrada triunfal en Jerusalén por última vez y esta semana de la pasión culminaría con su muerte en la cruz. En algún momento del camino Jesús fue acercado por la madre de los hijos de Zebedeo. Sabemos de Mateo 4:21, sabemos que estos hijos no son nada más que Santiago y Juan. Sabemos también de Marcos que son estos hermanos y su madre era una mujer que se llama Salomé. Y aquí es donde se pone algo peligroso. Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Eso significa que ella era la tía de Jesús, lo que diría que Santiago y Juan eran primos de Jesús. ¿Sabéis dónde voy con esto? Y fijaros que ella se acerca al Señor postrándose delante de Él y pidiendo algo de Él. Y seguro que el enfoque de Salomé fue bien pensado. Inclinarse era un acto común de reverencia y sumisión dado al poder y a los que estaban en realidad en los reinos de aquellos días. Y al tratar a Jesús como un rey, ella esperaba manipularlo para que le concediera su favor. Ella quería con respeto a su solicitud. En el versículo 2 vemos la amable respuesta de Jesús. Dice, ¿qué deseas?
Y entonces viene la bomba que ella le echa. Dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira, hablar de una petición audaz. Estás viniendo a Dios y pidiendo sentarse a la derecha o a la izquierda de Él. Sentarse a la derecha y la izquierda era ser asignado a los dos rangos más altos posibles en el reino. Y esto es exactamente lo que hacen las madres, ¿verdad? ¿Cuánto de ustedes creen que sus madres harían esto? Podéis ser sinceros, veo algunas manos. Entendemos esto. Ella quería que sus niños fueran los más altos en el reino. Y entonces ella fue a Jesús y se lo pidió. Pero antes de considerar lo que está mal con esta pregunta, consideremos un punto positivo. O sea, al menos Salomé creía que Jesús era el Mesías y que él iba a establecer su reino. O sea, tenemos que darle crédito por su fe. No mucha gente creía en esto en los días de Jesús. Para muchos no era más que un rabino que era de Galilea y muchos de ellos dudaban quién era. O sea, le tenemos que dar créditos de que ella tenía fe y creía en Jesús cuando la mayoría de la gente dudaba y ella sabía que él iba a tener un reino. Pero también vemos que esta es una solicitud muy egoísta. Es una pregunta muy egoísta. Primero, quiero que dejemos algo muy claro. Esta pregunta fue un esfuerzo de equipo. Aunque mamá es la portavoz, Santiago y Juan fueron los instigadores de esta petición y del Evangelio de Marcos nos lo deja muy claro, que Marcos lo deja muy claro. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando leemos en Marcos 10, Marcos deja a la madre fuera del relato por completo. No habla de la madre. O sea, por lo tanto, Salomé hablaba a petición de sus hijos. O sea, yo me imagino que esto es algo gracioso, porque no es difícil imaginar lo que estaban pensando. Yo me imagino a que fuera su madre y dijeron, ¿sabes por qué no vas a Jesús, mamá? Porque Él tendrá más compasión contigo que no con nosotros. Tú eres más inocente y parecerás más inocente. Parecerá que tú estás preguntando y nosotros no sabemos nada de respeto. ¿Lo entendéis lo que está ocurriendo aquí? Es más difícil que Jesús te diga no a ti. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, yo los oía muchas veces en el cuarto diciendo, mamá, mamá, habla con papá. ¿Alguna vez has escuchado a tus hijos decir esto? Y vemos aquí la manipulación, que estos hijos estaban formando parte de esto. Esto eran 3 personas conspirando con esta pregunta y ellos querían que ella fuera. Pero aún así, todo lo que Salomé, Santiago y Juan tenían en mente, su único deseo era posición en el reino de Dios. Y ciertamente parte de su audacia al hacer esta petición provino de su relación con Jesús. No es raro que las personas utilicen a sus parientes o otras relaciones cercanas como un medio para lograr una posición más importante para sí mismos. Y todos hemos escuchado, no es lo que sabes, sino quién conoces. Lo escuchamos siempre. Yo tengo conexiones, yo puedo hacer que te ayuden, yo conozco a la gente adecuada. O sea que estas 3 personas estaban usando su relación con Jesús para ganar posiciones prominentes en su reino. Y lo que encuentro fascinante es que igual esperaríamos que Jesús dijera, realmente chicos, cuando piensas en el reino de Dios de verdad, tú quieres estar a mi derecha y mi izquierda, ¿qué quieres que diga Abraham o Moisés o David o Josué? ¿Qué crees? ¿Que ellos estarían detrás tuyo? Tienes que pensar lo que Jesús podría hacer o decir. Y eso es lo que hace la ambición. Pero hay algo más, que estas preguntas sea algo más objetable. Tenemos que entender, hermanos, que esta petición vino inmediatamente después de que Jesús revelara a sus discípulos que él sería condenado a la muerte. Mirad conmigo Mateo 20, 17 al 19.
Justo antes de esta historia leemos esto. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Y él le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Los discípulos acababan de escuchar esto. De hecho, esta era la tercera vez que Jesús les había dicho esto a los discípulos. Mirar Mateo 16, mirar el 21. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y leemos también en Mateo 17, mirar 22 al 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron muchísimo, no lo suficiente como para pensar en lo que estaban haciendo. Inmediatamente después de este anuncio de Jesús del sufrimiento y la muerte que iba a pasar, la búsqueda de poder y estatus de Santiago y Juan se vuelve aún más impactante y objetable. La profundidad de su petición interesada por ellos mismos se ve en lo inapropiado de pedirle esto a Jesús justo después de que él les dijera que iba a ir a Jerusalén a sufrir y a morir. O sea, igual has pensado que los discípulos habrían caído de rodillas con dolor, o le habrían preguntado a Jesús por qué está sucediendo esto. Igual le habían preguntado: explícanos cómo vas a ser resucitado, pero no habían preguntas. En cambio, vemos a través de esta petición de Salomé, Santiago y Juan que sus mentes están tan cautivadas, tan preocupadas por tener prestigio y preeminencia en el reino, que apenas prestaron atención a lo que Jesús les acaba de decir. Es el viejo problema de la audición selectiva, del auditorio selectivo. Todos tenemos ese problema, ¿verdad? El problema, hermanos, es que Santiago y Juan no pensaron en Cristo, no pensaron lo que les acaba de decir, no preguntaron a Jesús cómo podemos servirte a ti y a tu reino, solo están pidiendo posición en el reino. Ellos no entendieron lo que le ibas a costar a seguir a Cristo y sobreestimaron su propia importancia. Artie Franz dijo esto: la preocupación humana natural por el estatus y la importancia es claramente uno de los instintos más fundamentales que deben de ser desprendidos por aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y hermanos, creo que hay mucho que tenemos que aprender de estos versículos, porque no es verdad que cada día tenemos que luchar nuestra carne y el querer ser mejores que otros, ¿verdad? El egoísmo. ¿Algunos de vosotros no son egoístas? Todos luchamos contra el egoísmo. Y es un testimonio horrible para los que no creen en Dios. Esto me pasó a mí una vez, hace muchos años, cuando yo estaba de pastor en Michigan. Estaba caminando afuera y vino el cartero con nuestras cartas que nos estaba dando, y él estaba aguantando una carta y lo estaba mirando, y yo me acerqué a él y él dijo: ¿esto eres tú? Y miré a la carta, y la carta ponía: al más digno de todos, Jack Jenkins, el más alto de Michigan. Y el cartero me dijo: ¿quién eres? Yo me pensaba que eras un pastor. Dije: sí, soy un pastor, nada más un pastor. Escribí a mi amigo y le dije: por favor, nunca hagas esto otra vez. Mi cartero se quedó parado, ¿te imaginas? Me dio tanta vergüenza. O sea que, en primer lugar, ¿qué aprendemos? Voy a hablar a nuestros padres ahora mismo.
No hagas lo mismo que hizo Salomé. Yo sé que cada padre aquí dentro querrá ver a sus hijos siendo el más grande de todos, pero es muy peligroso para ti y para tus hijos dejar de ver lo que Dios quiere para su vida y no tú, lo que tú quieres para tus hijos. Hace muchos años dije, hay tantos jóvenes que han querido ir en misiones y ser pastores y los padres dicen, no, que no hay dinero, no sé, no quiero que seas doctor, hay muchas otras cosas mejores. No dejes que tus hijos busquen solo las riquezas, sino que busquen lo que es bíblico. Enseña a tus hijos a servir, enséñales a amar a Dios con toda su mente, su corazón y su alma y sus fuerzas, dando igual que dónde les dirige en el futuro. Y en segundo lugar, para todos nosotros, no te equivoques en pensar que siendo grande en el reino de Dios es lo mismo que ser grande en este mundo. Y por mucho que lo sabemos académicamente, nos equivocamos con nuestras acciones. Mira, para Dios lo que es grande en el reino no es prestigio, no es poder, es cómo pues, serviste si fuiste un siervo para Él en este mundo. Y vamos a hablar más de esto más adelante. Pero por último, servir al Señor y a su pueblo sin esperar nada a cambio. Recuerda, cada vez que empiezo a sentirme mal por mí mismo, me doy cuenta que la única razón por la que debería servir es para Dios y no debería ser cierto para todos, sea lo que sea donde Dios te ha llamado, lo que Dios te llame a hacer. No lo estamos haciendo para nosotros, sino que lo estamos haciendo para Dios y es lo que Dios espera de nosotros y nos dice Pablo en la Biblia. No deberíamos haciendo cosas esperando en la recompensa, sino que lo tendríamos que hacer porque sabemos que ese es el corazón de Dios y es lo que Él nos llama a hacer. Ahora, antes de dejar esta parte, quiero que es importante obtener una idea de por qué Santiago y Juan harían esta pregunta, esta solicitud. Yo creo que de verdad fueron influenciados por lo que Jesús les dijo en Mateo 19, 27 al 30. Vamos a mirar Mateo 19. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que esto no lo escucharon, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. O sea que dando a los discípulos un poco de entendimiento, vemos que no hay ninguna duda que Jesús estaba a punto de establecer un reino terrenal. Les prometió que se sentarían en 12 tronos, o sea que Santiago y Juan querían hacer llegar su solicitud temprano. Déjanos sentarnos junto a ti, Jesús, al lado tuyo. Escucharon cada palabra de cómo serían exaltados, pero sus mentes eran como un colador cuando se trataba de contemplar dónde estaba realmente ese reino y por lo que tendrían que pasar para llegar allí. Y esto nos lleva al segundo evento que ocurre en nuestra narración. Después de esta petición inicial interesada para ellos mismos, vemos que Jesús da una respuesta directa, muy directa. Vamos a leer versos 22 y 23. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío al concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. O sea, lo primero que me llama aquí la atención es que Jesús no reprendió a esta madre ni a sus hijos. Igual pensamos que Jesús les podría haber echado bronca, igual le podría haber reprendido de una manera muy fuerte, pero no lo vemos. Y como siempre, nuestro Señor en su infinita sabiduría vio esto como un momento de enseñanza. Él no niega su reino venidero. Él no niega que habrán asientos de honor.
Lo que sí que hace inmediatamente es señalar su ignorancia. Él dice, no sabéis lo que pedís. Verás, Santiago y Juan estaban clavados en el botín de la victoria, sus lugares en el trono, en el reino del venidero de Jesús. Irónicamente, lo que realmente estaban pidiendo era su propio martirio. Si lo piensas, eso es lo que estaban pidiendo, su martirio, que murieran con él. No tenían ni idea de la implicación de su solicitud. Verás, Jesús estaba hablando del sufrimiento, que él estaba a punto de enfrentar la agonía de la cruz. Por lo tanto, cuando él dice, ¿eres capaz de beber la copa que yo voy a beber? Era la copa que Dios el Padre le daría a Jesús en el huerto de Getsemaní, una copa tan insoportable que traería gotas de sangre a la frente de Jesús. Esta copa era una metáfora común del Antiguo Testamento para el sufrimiento, especialmente el sufrimiento causado por la ira de Dios. Y lo vemos claramente en Isaías 51:17, que dice Isaías, levántate, levántate, Jerusalén, tú que has bebido la mano del Señor, el cáliz de su ira, el cáliz de la bomboleo que has drenado hasta los heces. Poderosas palabras, unas verdades poderosas. O sea, que es como si Jesús les dijera a ellos, no se dan cuenta ya de que el camino a la gloria eterna no es a través del éxito mundano o la ambición o el honor. Tú no te acuerdas de lo que yo te enseñé, de que los que son perseguidos son bendecidos y que tendrás que tomar la cruz y seguirme. Pero qué cierto que es el orgullo que nos ciega la realidad del verdadero deseo de Dios para nosotros. Me encanta lo que dijo Chuck Swindoll de esto. Dijo, si estos hombres hubieran comprendido completamente el punto de las repetidas advertencias de Jesús sobre su muerte y resurrección venideras, habrían entendido que seguirlo como discípulo significaba que el sufrimiento viene antes la importancia, el quebrantamiento antes que la utilidad, la humildad antes que la autoridad, la amarga copa del dolor antes de las dulces glorias de la promoción. A eso nos llama Dios. Pero sin embargo, cuando se les preguntó si podían beber de esta copa, dijeron, sí, sí, podemos, somos capaces. Verás, Santiago y Juan asumieron que su sufrimiento había terminado, que su trabajo casi estaba terminado, que venía al reino terrenal. Y estaban equivocados en ambos aspectos. El sufrimiento aún estaba por delante de ellos y su trabajo apenas comenzaba. Y en su falsa entendimiento no lograron a comprender sus limitaciones. Sabemos con certeza que de ninguna manera estaban listos para beber de esa copa hasta este momento. En el momento del arresto de Jesús, el huerto de Getsemaní, Mateo 26:56 declara, entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron. Sabemos que Juan estaba en la cruz, pero los demás huyeron. No estaban preparados para el sufrimiento que iba a venir. Y es verdad, cuántas veces nos sobreestimamos a nosotros mismos. Hay una anécdota graciosa en esto. Hace años Mohamed Ali estaba en un avión y la azafata le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad. Y él dijo, Superman no necesita ningún cinturón. Y ella respondió rápidamente también, dijo, Superman no necesita ningún avión. Creo que eso era una respuesta buena. Y aún así, nuestra única manera también nos vemos a nosotros mismos más grande de lo que somos, mejores de lo que somos, de lo que somos. Y eso no es para decir que debemos pensar siempre mal de nosotros mismos, pero nos tenemos que ver apropiadamente delante de Jesús. Y en el versículo 23 Jesús les asegura a Santiago y Juan que algún día beberían de la copa que Jesús estaba a punto de beber él mismo, dando a tomar la paga de los pecados de los demás. Pero para Santiago y Juan sería la copa del sufrimiento que provendría de su fidelidad y lealtad a Cristo como sus apóstoles. Todos los apóstoles beberían de esta copa y como señala el Evangelio de Marcos, todos serían bautizados para sufrir como Jesús sufrió por nosotros.
Sabemos que Santiago sería el primer apóstol en morir, que moriría bajo Herodes Agripa. En Hechos 12:2 dice, y mandó matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Juan sería el último apóstol en morir. Él sería el último. Viviría muchos años de persecución antes de ser finalmente exiliado en la isla de Patmos, y eso lo vemos en Apocalipsis 1:9. O sea, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Quiero que entiendas que tú y yo también se nos entregará una copa de algún grado u otro. La copa de Santiago llegó con una rapidez impactante. La copa de Juan con una espera fatigosa. Quiero que vean el precioso don de la salvación que nos llega a nosotros, pero el camino del discipulado no es fácil y sin sufrimiento. Amén. De hecho, Jesús dice en Juan 16:33, en este mundo tendréis tribulación. Eso no es una sugerencia. Y si eres creyente, puedes estar seguro de que la vida pondrá a prueba tu compromiso con Cristo. Mirad, nuestro sufrimiento puede venir en diferentes grados y puede venir a través de circunstancias diferentes a las de otros creyentes, pero esa copa sí que te llegará de alguna manera. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a beber de esa copa sin importar cuánto sufrimiento o persecución puede traer? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz todos los días? ¿Estás dispuesto a despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo y a trabajar para Cristo y a correr de tal manera que obtengas el premio? Me encanta lo que dijo William Barclay acerca de esta copa que Dios nos da. Dijo, para nosotros la copa bien puede ser la larga rutina, la vida cristiana, con todo su sacrificio diario, su lucha diaria y sus angustias, sus decepciones y sus lágrimas. Lo difícil de la vida es que es tan diario, ¿verdad? Y tenemos cada día problemas diarios, pero la copa llegará, nos llegará un día. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Entonces resuélvate a beber de la copa de Cristo, sea lo que sea que eso te traiga. Finalmente Jesús les dice a estos hermanos al final del versículo 23, que sentarse a su izquierda y su derecha no es suyo para dar, sino más bien para aquellos a quienes el Padre ha preparado. Y esto es les está reprimiendo directamente a la petición de Santiago y Juan, y Jesús les está diciendo, mirar, los asientos de honor en mi reino no se dan sobre la base del favoritismo o la ambición. No se dan de acuerdo con estándares o valores mundanos. Esas posiciones están determinadas únicamente por el decreto eterno del Padre, y esto no es algo que puedes ganar. No es algo que puedes heredar a través de conexiones familiares. Esos son los caminos del mundo. Estos lugares en mi reino, el reino de mi Padre, ya han sido asignados en el plan y el propósito de Dios. Por lo tanto, discutir sobre tales posiciones es inútil e infundado. ¿Cuánto nos luchamos en la iglesia que no merece ni la pena? Pero esto es muchas veces la manera en que pensamos, y verdaderamente el reino de Dios, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Hacemos bien en recordar las palabras de Jesús en Mateo 23:12, y todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto nos lleva al tercer evento que se desarrolla en nuestra narración, habiendo visto la petición interesada de Santiago y Juan y la respuesta directa de Jesús. Ahora vemos que conduce a una serie ruptura. Mirar el 24. Me encanta esto. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Ahora, llamarme loco, pero yo siempre me parece muy gracioso. No sé por qué. Quizás porque es tan humano y tan predecible.
Ahora vamos a ser claros en algo, estar claros en algo. Esta indignación de los otros 10 discípulos no nació de motivos piadosos, maduros y bien intencionados. No se ofendieron por un sentido de preocupación por Jesús o lo que él estaría enfrentando, ni por lo inapropiado de la petición de Santiago y Juan. Esta era una ira de celos. Los otros 10 estaban molestos porque Santiago y Juan llegaron a Jesús antes que ellos. Ellos querían llegar primeros. Estaban tan infectados con los valores del mundo, estaban molestos por estar perdiendo la carrera hacia la grandeza. Ellos también querían posiciones de prominencia y poder. Esto era puro resentimiento envidioso. Ellos todos tenían sus ojos puestos en ellos mismos y como resultado, esta petición de Santiago y Juan provocó una seria ruptura entre los discípulos. Sabemos que esto era una ruptura que llegó, que siguió, porque en Marcos 9, el 33 al 34, leemos que en el camino de Cesarea de Filipe a Capernaum los discípulos estaban discutiendo, sin duda discutiendo, enfadados, cuál de ellos era el más grande. Y entonces Jesús preguntó, ¿de qué estáis hablando? Silencio. Imagínate. Incluso tuvieron una disputa en la última cena. Justo antes de que Jesús fuera arrestado, en Lucas 22-24 leemos, y surgió también entre ellos una disputa sobre cuál de ellos era considerado el mayor. Increíble, ¿verdad? No. ¿No somos todos también propensos al mismo tipo de ambición egoísta? Santiago 4 nos dice que peleamos y tenemos conflictos debido a la lujuria, la envidia y los motivos equivocados que abrazamos. Chismeamos, murmuramos, encontramos faltas en los demás y encontramos formas de exaltarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Luchamos colores de pintura, colores de alfombra, los espacios de parking y luchamos contra personas que están en nuestro ámbito de ministerio. Luchamos para ser número 1, ¿verdad? Nos encanta competir y llegar encima. Incluso ahora estamos llenos de que estamos aquí compitiendo en nuestra iglesia sobre dónde nos vamos a sentar. Les decimos a otros, perdonad, estás sentado en mi silla. Eso es donde yo siempre me siento. Os quiero dejar saber, aunque Southwest últimamente cambiaron su póliza de que pueden tener asientos. Yo quiero pensar que Lakeside es como Southwest, donde no tenemos asientos asignados. Ninguna de nuestras sillas tienen placas con tu nombre. O sea que busca una silla y sienta ahí. Amén. ¿Ves? Problema resolvado. Ahora todos seremos amigos. Escuchar, somos hermanos y hermanas en la fe y no deberíamos estar luchando unos contra otros. Deberíamos estar estimando a otros por encima de nosotros mismos y exaltándonos unos a otros. Pablo dijo perfectamente Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Mirad, espero que nunca seamos conocidos como un pueblo indignado en la fe. En Juan 13, 34, 35 deja muy claro que el amor y la unidad que tenemos en Cristo y que compartimos unos con otros es el mayor testimonio para el mundo inconverso en cuanto a la realidad de nuestra fe. Y esto nos lleva al cuarto acontecimiento de nuestra narración. Después de haber visto la petición interesada, la respuesta directa y la seria ruptura, ahora vemos a Jesús trayendo una reprensión compasiva a los discípulos, 25 al 28.
Pero Jesús, llamándolos juntos así, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles enseñorearon de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más, veo aquí que nuestro Señor tuvo tanta paciencia y compasión en medio de un pensamiento y comportamiento tan errantes por parte de sus discípulos, sabiendo que Él estaba a punto de morir, pero les enseñó compasión y usó este momento para enseñarles algo a sus discípulos. Y Jesús comienza recordándole a sus discípulos que cuando se trata de los gobernantes de este mundo, su grandeza está definida por el poder y la autoridad mundana. Mira, al final del verso 25 dijo: estos gobernantes ejercen autoridad sobre ellos. Esto es una palabra griega muy fuerte que podría traducirse como jugar al tirano, o sea, que ellos describiendo a los gobernantes que gobiernan como una dictadura o por una persuasión carismática engañosa para comercializar a la gente por su propio bien. Y por supuesto que sabemos que la iglesia no es exenta a estos tipos de líderes. Scott Harris escribe esto: es una gran tragedia cuando una persona llega al poder, ya sea por posición o por una personalidad carismática, y se ve a sí mismo como superior y utiliza a las personas para su propio beneficio. Hay muchas iglesias que abusan de la gente. Hace muchos años Gail y yo estábamos en una iglesia muy abusiva en Illinois. Y el pastor diría muchas veces: sé que adoramos a Dios aquí, pero no se olviden que yo comencé esta iglesia. Ahí es como si fuera a caer un relámpago. Y eso lo decía regularmente. Y tendríamos servicios de adoración diseñados para nada más alabarle a Él, a nadie más. Y por hecho, en uno de esos servicios, mi mujer se levantó y dijo: quiero adorar a mi marido. Y podías escuchar el silencio que había, porque ese no era la agenda. Pero ves, Jesús dio un punto de vista completamente diferente de cómo se ve la grandeza del reino en contraste con la grandeza mundana. Primero, Él señala en versículo 26: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Vamos a hablar de eso en un momento. Siervo es el griego, la palabra griega diáconos, de donde obtenemos esa palabra diácono. Para los griegos, un diácono se refería a una persona que realizaba trabajos serviles, no tenía mucha importancia. Él hacía trabajos de cada día, igual limpieza de casa o servir mesas o lavando los lavabos. Pero Jesús elevó el servicio a un lugar de gran importancia y dignidad. Lo usó para escribir a las personas fieles que reflejan la vida desinteresada y humilde que Jesús honra y que lo emula a Él. Un siervo está dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás y sufrir por el bien de Cristo. Pero Él profundiza aún más el versículo, mirar en 27, que hay que sufrir para Cristo. Pero no para ahí. Llegamos a leer aún más. En el verso 27 Jesús nos dice que aquellos que desean ser primeros en su reino literalmente se convertirán en esclavos de los demás. O sea, entender esto: la posición de un esclavo era mucho más bajo y degradante que la de un sirviente. Un siervo era hasta cierto punto su propia persona, pero un esclavo, dulas, ni siquiera le pertenecía a él, sino a su amo. Fue e hizo solo lo que el maestro quería que él hiciera. O sea que Jesús les está diciendo: entonces ustedes quieren ser grandes en mi reino, entonces tienes que entender que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Tienen que ser siervos. Ser siervos.
Creo que John MacArthur lo resume bien cuando dice: el costo de la verdadera grandeza es el servicio humilde, desinteresado y sacrificado. El cristiano que desea ser grande y primero en el reino es aquel que está dispuesto a servir en el lugar difícil, en el lugar incómodo, en el lugar solitario, en el lugar exigente, en el lugar donde no es apreciado e incluso puede ser perseguido. Sabiendo que el tiempo es corto y la eternidad larga, está dispuesto a gastar y ser gastado. Esto es lo que tú y yo estamos llamados a hacer en la fe. Pero tenemos un problema con esto, ¿verdad? Porque a nosotros no nos gusta pensar en nosotros mismos como esclavos. Pero la verdad es que así es como Jesús quiere que nos veamos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar de esta manera, porque no es una manera natural de pensar. Pero cuando tú tienes puesto servidumbre y el servir para el reino de Dios, te cambiará la manera en que piensas en todo y en tu fe. Hará que seas más, que gente sabe que pueden ser, eres más accesible, te hará más complaciente, te dará el deseo de servir a otros en lugar de ser servido. Te permitirá enviar más fácilmente. Te ayudará a considerarte a ti mismo y a todo lo que tienes como propiedad de Dios para ser usada como para su servicio. Hermanos, llevar las vestiduras y de la servidumbre y la esclavitud es el modo divino para edificar al pueblo de Dios. Y por último, no es como emulamos a Cristo. Mira el verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a esta tierra. Y en Filipenses leemos que Él tomó la forma de un siervo. Jesús vino en su primer advenimiento no para ejercer poder sobre los hombres, sino para servir a los hombres y pagar el precio de rescate para redimir a su pueblo. Jesús nos redimió. Y me encanta esa palabra redimió. Qué palabra tan preciosa. Esa palabra se extrae del el trasfondo de la compra de la libertad de un esclavo cautivo, liberándolos mediante el pago. Pero aquí se usa en un sentido metafórico para describir la liberación del pecado y su castigo a costa del sacrificio de Jesús. Lo ves, fue Jesús, nuestro siervo sufriente, quien nos rescató de la condenación del pecado. Fue el precio que Él pagó por nuestras vidas. Y en todo esto, Jesús da una reprimenda compasiva para corregir el pensamiento de los discípulos. Nada de lo que Jesús nos pide a nosotros esta parte del cielo puede superar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sabes qué, hermanos, tan a menudo entramos en la iglesia y hacemos las preguntas tan equivocadas. ¿Qué tipo de música tienes? ¿Qué tiempo predicas? ¿Qué tienes para mis hijos? ¿Cómo de amable es la iglesia? ¿Qué puedes hacer por mi familia? Ahora, no estoy criticando las preguntas en sí. No estoy diciendo que en sí las preguntas son malas, pero a menudo es la actitud detrás de esas preguntas. Porque la premisa básica es esta: ¿qué vas a hacer tú por mí? ¿Qué voy a sacar yo de todo esto? Y sabes, cuando yo era pastor en Orlando, muchas veces me harían esta pregunta y estas preguntas yo les contestaría: ¿y qué vas a dar usted para mi iglesia? ¿Qué van a hacer ustedes por esta iglesia? ¿Cómo vas a gastarte y ser gastado para la gloria de Dios y el bien de su pueblo? ¿No debería ser esa la pregunta que debíamos hacer primero? ¿Crees que todo en nuestra iglesia podría cambiar si todos fuéramos como siervos y habláramos de esa manera?
¿Cómo puedo yo amar y servir a otros? ¿Cómo puedo ser yo un esclavo por causa de Cristo? Para su iglesia, su pueblo, como testimonio a Él. O sea, hermanos, creo que podemos aprender mucho esta narración. El orgulloso y jactancioso Simón se transformó en apóstol Pedro, quien escribió en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Verás, aquellos que quieren ser verdaderamente grandes en el reino de Dios siguen el ejemplo de Jesús y buscan servir, no ser servidos. Sacrificarse a sí mismos, no sacrifique, otros sacrifiquen por ellos. Si quieres ser grande, no necesitas exaltarte a ti mismo. Con toda humildad, sé un esclavo de Cristo, sírvele a Él y a su pueblo y deja que Dios sea el que te exalte a su debido tiempo, porque eso, hermanos, es la marca de la verdadera grandeza del reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos has llamado a este mundo, Señor. Damos gracias que hemos recibido tu gracia infinito, Señor. Y mientras reflejamos sobre la vida de Jesucristo, oro, Señor, pido que pensemos en su vida, que veamos cómo era un líder y un siervo. Padre, danos un entendimiento y que veamos a los que están a nuestro alrededor, que veamos a cada persona como creado en tu imagen. Ayúdanos a tratar a todos con amor y respeto para ver las necesidades que tienen. Ayúdanos, Señor, a poder ser utilizados para tu gloria y pedimos también que nos des ojos para ver los que son solos, que estén solos y que muchas veces no tienen la ayuda que necesitan y sabemos que tú nos llamas a ser esos siervos y pido que aunque sea difícil la situación, que tú nos des gozo, que nos recuerdes siempre de que somos ciudadanos en tu reino y que tú nos ayudes a recordar que la manera de llegar arriba es empezar abajo y morir a nosotros mismos. Y te damos gracias por tu amor y tu gracia. En tu nombre oramos. Amén.